Definitivamente las bases contrasubversivas se desactivarán cuando aniquilemos, esa es la palabra, al enemigo se le aniquila. Está en nuestros estudios el ministro de Defensa, el señor José Luis Gavidia. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Yo quería empezar, ministro, antes de entrar en el tema político, en un asunto que resulta preocupante y al que me hicieron referencia la semana pasada diversos miembros de las Fuerzas Armadas. La mayor parte del armamento del Perú es ruso. Y no podemos comprar pertrechos ni repuestos de Rusia en este momento por el bloqueo internacional. ¿Qué va a pasar con esto? Gracias. Es decir, o no es así. Gracias, Nicolás, por tu pregunta. Yo quisiera pedirte solamente un minuto para mencionarte alguna cosita, después te puedo responder gustosamente la pregunta que tú me haces, y es respecto a una serie de proyectos en los que estamos embarcados, el sector defensa, en provecho de nuestro personal, principalmente el personal de pensionistas. Yo saludo la actitud de la Comisión de Defensa y del Congreso. Se aprobó el tema de la doble percepción, que es una situación que probablemente muchas personas no lo entienden. Es decir, te hago un ejemplo muy sencillo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un médico que tiene una experiencia de 40 años, se ha entrenado y se ha perfeccionado en el extranjero, en el país. Sin embargo, cuando pasa a retiro, no puede trabajar para el Estado porque tiene que renunciar a su pensión. Se pierden capacidades increíbles por esta mala interpretación de la ley, que a Dios gracias se ha resuelto, y esperamos que esto ya se reglamente lo más rápido posible. Tenemos el problema de la modificación de la ley 1133 sobre los pensionistas, que es algo terrible, con decirte de que actualmente, por ejemplo, una viuda gana su pensión de 1.000 soles, en el futuro va a ganar 200 soles. Entonces, eso también estamos trabajando fuertemente. Creo que vamos a corregir este clamor de todos los pensionistas en los próximos meses. La caja de pensiones militar policial, que es algo que es increíble, pasa algo que creo que no pasa en ninguna parte del mundo. Para ser director o funcionario de la caja hay un solo requisito, es ser no pensionista. Es decir, los pensionistas no podemos administrar nuestros recursos. Sus propios recursos. Increíble, o sea, y esto se ha hecho a propósito. Definitivamente esto va a cambiar. Este año va a cambiar esto, estamos cambiando el directorio y vamos a cambiar la situación de la caja, porque la caja se ha convertido en la Gestapo de los pensionistas. Persiguen a los pensionistas para que devuelvan hasta el último centavo, que es su dinero. Es dinero que ellos lo han ahorrado durante 30 o 40 años. Sin embargo, la caja se ha dedicado a perseguir a los pensionistas para que devuelvan lo que realmente ellos lo ahorraron con su trabajo. Eso va a cambiar definitivamente este año. El viernes tuvimos el Consejo de Ministros en Nazca. Estamos trabajando toda la semana, estamos yendo a provincias. No te imaginas cuán provechosos son estos consejos de ministros. El día viernes se informó en la región Ica 2 proyectos sustancialmente importantes. Uno es el aeropuerto de San Juan de Marcona, que este año lo vamos a... Es un aeródromo que tiene 15 metros por 900 metros de largo. Vamos a hacer un aeropuerto de 40 metros por 2.500 metros, con unas radioayudas que hemos conseguido del gobierno de los Estados Unidos para operar en todo tiempo, y con recursos iniciales del Ministerio de Defensa. Este año vamos a invertir 4.800.000 soles en este aeropuerto, y el próximo año se concluirá con presupuesto del Ministerio de Transportes. Y asimismo tenemos el gran puerto minero del sur, San Juan de Marcona. Quiero explicarte rapidito por qué San Juan de Marcona es uno de los mejores lugares del litoral peruano. Tiene profundidades de hasta 35 metros, donde pueden ingresar o pueden acomodar buques de hasta de 250.000 toneladas. Para que tengas idea, un portaaviones tiene 90.000 toneladas. Entran buques 3 veces un portaavión. Yo he recibido, cuando era comandante de San Juan de Marcona en San Nicolás, buques de 250.000 toneladas. Entonces, ya la Marina inició la venta de bases, que se termina este 15 de mayo, 60 días, y se inicia el proceso de concesión del Gran Puerto Minero del Sur. ¿Por qué te digo Gran Puerto Minero del Sur? Porque ahí se va a desarrollar
No solamente del puerto minero, vamos a tener muelles para unidades navales y indudablemente, naturalmente va a ser la continuación del eje minero. O sea, todas las minas van a salir del corredor minero. Claro, pero eso es un tema, ya que ministro ha empezado por ahí. Y después, para contestar tu pregunta, después de repente me permites desarrollar un poco del Brain, porque también es un tema... Todo eso vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar. El tema del material ruso. Indudablemente nosotros tenemos, sobre todo en el ejército y en la Fuerza Aérea, bastante material ruso, de procedencia soviética. Actualmente estamos operando normalmente. Se han hecho las cartas y las conversaciones con las empresas comercializadoras de repuesto. Ellos han garantizado que mantienen el abastecimiento logístico no solamente al Perú, sino a todos sus clientes. Sin embargo, estamos haciendo los estudios para ver cuál podría ser el impacto de continuar la guerra, porque hay que mirar qué pasa. Esta guerra termina en un mes, en 2 meses. Claro, pero además de que continúe o no la guerra, si termina la guerra, lo que está claro es que las sanciones van a continuar seguramente, ¿no? Definitivamente que son temas que mismo Rusia tendrá que negociar realmente con sus pares de Europa y los mismos Estados Unidos, porque hay que pensar que son países que no solamente le venden al Perú, le venden a todo el mundo. Entonces, nosotros estamos trabajando en las instituciones, en el Comando Conjunto, para saber cuál podría ser el impacto de mantenerse esta situación. Cuáles serían nuestras unidades que se verían como comprometidas. Como tú sabrás, los recursos que se necesitan en defensa son bastante fuertes. Entonces, sí tenemos un requerimiento muy grande para renovar el material. ¿Corremos el riesgo de, por un problema de abastecimiento, estemos en una posición de indefensión? No, yo sé que ya de los conflictos internacionales, aunque esto de la guerra en Ucrania nos contradice, ¿no? Se supone que eso ya estaba superado, es decir, que el mundo ya no resolvía los países no resolvían sus diferencias por la vía armada. Pero ¿no va a afectar esto la capacidad de defensa del territorio peruano? Mira, Lucar, nuestra tarea primordial en las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía, la integridad y el frente externo. Eso es nuestra principal preocupación. No hemos descuidado esa tarea. Definitivamente estamos consolidando requerimientos dentro del plan estratégico. Nosotros tenemos el Fondo de Defensa, que son recursos que vienen del post-88, diferentes cánones, digamos, que nos mantienen cierta disponibilidad de recursos en el tiempo. Es decir, nosotros podemos saber cuántos recursos tenemos en los próximos 10 años y tener contratos con cargo a esos ingresos. Es el planeamiento estratégico que se está desarrollando permanentemente y que con cargo a esos recursos tendremos que replantear algunas adquisiciones o renovaciones de armamento. No se hace con recursos del año, son presupuestos multianuales que definitivamente los institutos están trabajando y están presentando sus requerimientos. Vayamos ahora retrocediendo. Hay un punto que no quiero dejar en el aire, que es el siguiente, que tiene que ver con la situación absolutamente negativa que estamos viviendo. Es decir, cuando nuestra principal fuente de ingresos está claro que es la minería, y cuando lo que deberíamos estar haciendo es ampliando nuestra producción minera, lo que nos está pasando es que hay 2 tremendos proyectos mineros parados o que han estado parados. Bueno, La Bamba sigue parado y una de las razones del conflicto es el traslado del mineral. Entonces, y no hay una política de Estado, o sea, porque usted está hablando del gran puerto minero de Marcona, ¿no es cierto?, de San Nicolás. Pero, ¿por qué no hay un tren? ¿Por qué no? Y se acaba la discusión. No es el mineroducto, no son los tractocamiones, que son sistemas absolutamente ya desfasados, ¿no? O sea, lo que deberíamos tener es un tren, entre otros. Así es. Mira. O sea, el tren que además no solamente resuelve el problema de la minería, del traslado mineral sin afectar a las comunidades, permite comercio, permite estimular la agricultura, el turismo, el traslado de las personas. Es decir, sería un cambio para la vida de toda la región.
Mira, totalmente de acuerdo. O sea, lo que tú acabas de mencionar, el problema del corredor minero del sur, es un problema que se hizo unas carreteras, unas vías nacionales, recorriendo todas las minas, pasando por 35 comunidades. No se les pagó a las comunidades el precio por sus terrenos donde se hicieron las carreteras. Como tú dices, pasan los camiones contaminando toda esa región. Y esa es la consecuencia de tantos reclamos que no son irracionales. O sea, reclaman muchas veces con razón, porque pasaron por sus comunidades, no se les ha pagado por sus tierras, contaminan su territorio, y como tú dices, la solución es el tren. Esa es la solución que debió plantearse desde el principio, y esa es la solución por qué San Juan de Marcona se convierte en un punto estratégico, porque es, en lugar de que el corredor minero salga por Matarani, es con un trecho mucho más, con un recorrido mucho más corto, es salir por San Juan de Marcona, pero con un tren. Esa es la solución. Tiene que ser un tren. No puede ser una carretera. Podría ser un mineroducto también, que es una faja transportadora encapsulada para evitar la contaminación, que es lo que se hace actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es de que San Juan de Marcona se convierte en un puerto atractivo, porque al frente está el gran mercado del mundo, Asia. Entonces, el recorrido que va a tener ese tren es mucho menor que el recorrido que hacen los camiones actualmente para llevar el mineral hasta Matarani. Ahora, para ir al tema del BRAEM rápidamente, es decir, se ha dicho que se están desactivando, se van a desactivar las bases en el BRAEM, pero sí. ¿Cuál es la estrategia en el BRAEM? Tenemos ya, no años, décadas, no solamente con el tema del narcotráfico, que dicho sea de paso se está extendiendo por toda la Amazonía, y que está afectando en particular en los últimos tiempos a las comunidades nativas, ¿no es cierto? Están asesinando gente prácticamente todas las semanas, sino que plantea un tema con Quispe Palomino. O sea, ¿cuándo vamos a acabar con Quispe Palomino? Yo te agradezco la pregunta, Nicolás, porque es el momento de aclarar algunas... quizás me he expresado mal o quizás me han querido entender mal. Nosotros tenemos un plan estratégico bastante claro. Como tú dices, el BRAE es una zona de emergencia hace más de 30 años, desde la década del 80 que estamos en esta situación. Yo conozco bastante el tema de subversivo. Yo he tenido 3 años en la guerra de subversiva como integrante de un batallón contrasubversivo en el Frente Ucayali. Así que más o menos... puedo saber algo de esto porque 3 años de mi vida lo he recorrido desde Juancito sobre el río Ucayali hasta Poyeni sobre el río Tambo, Huancavelica y hasta Miaría sobre el río Urubamba en el Cusco. O sea, conozco bastante bien, dediqué muchos años de mi vida para esto. Y en el caso de BRAE, nosotros tenemos una política de Estado clarísima, que no viene de ahora, sino viene de hace años. El Comando Conjunto trabaja sobre una política de Estado claro, que es la lucha contra la subversión y la lucha contra el narcotráfico. Y en este sentido, la maniobra estratégica que se desarrolla para cumplir con este objetivo tiene 4 etapas. Uno, que es la implementación y despliegue, que ya se hizo, o sea, se desplegaron, en algún momento hemos tenido hasta 73 bases contrasubversivas en la zona. Después viene la acción militar, que llevó a encapsular prácticamente el accionar subversivo actualmente en 5 o 6 distritos. Tenemos 43 distritos en zona de emergencia todavía. Bajamos de 115 inicialmente a 73, ahora estamos en 43 distritos en zona de emergencia, y la actividad subversiva encapsulada más o menos en 5 distritos. Esto es producto de la acción militar. Estamos en la etapa de consolidar, como tú dices, ¿hasta cuándo los Quispe Palomino? De los Quispe Palomino solamente queda uno, José, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el centro de gravedad estratégico de las operaciones va contra las cúpulas de la organización terrorista Sendero Luminoso, de los remanentes. Estamos trabajando fuerte, hay un grupo de profesionales muy bien capacitados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, y definitivamente las bases contrasubversivas se desactivarán cuando aniquilemos, esa es la palabra, al enemigo se le aniquila.
¿Ok? Y cuando aniquilemos Lo que se ha pretendido dar a entender es que se estaba como cediendo territorio y bajando la guardia, pero tenemos que ir a la pausa, ministro, le voy a rogar, va a ser breve. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con el ministro de Defensa. Volvemos. Perfecto. Estamos en Exitosa, la voz de las madres del Perú en este mes de mayo. Está en nuestros estudios el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Estábamos hablando del BRAEM. Porque lo que se señaló es que lo que pretendía el ministro de Defensa aquí presente era desarticular esas bases, cederle territorio no solo al narcotráfico, sino al terrorismo. Usted dice, ministro, eso no va a pasar. Así es, Nicolás. Nosotros tenemos, como te mencionaba, un plan estratégico muy claro, que no viene de ahora, sino es un plan, y los políticos que ahora han sido militares saben perfectamente que este es un plan a largo plazo y que trae el Comando Conjunto de hace años. ¿Qué es lo que sucede? El momento que nosotros aniquilemos a la cabeza, exterminemos el narcoterrorismo, tenemos que generar el desarrollo. Como ha pasado en el Frente de Guayaga, donde se sustituyeron los cultivos de la coca por la palma aceitera. Indudablemente la palma aceitera es un cultivo muy particular que depreda, pero en el BRAE tenemos la piña, el cacao, el café. La piña Golden es la mejor piña del mundo. Es la mejor piña del mundo. Sin embargo, se produce en forma... el clima y la tierra del BRAE es excelente para este producto. Sin embargo, no lo podemos sacar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos, Nicolás? Y quisiera que quede muy claro. Las bases contrasubversivas, que son alrededor de 44, queremos que mañana más tarde, cuando ya la pacificación haya sido total, trabajemos exactamente en el desarrollo, no queden abandonadas. Porque eso es una pregunta. En un momento había más de 100 bases. Así es. ¿Qué pasó con esa base, con esa infraestructura, con esa...? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, se lo pagas a la policía, es correcto. En muchas bases, por ejemplo en Contamana, donde teníamos una base para 200 hombres, se lo pasamos a la policía, que son 5 policías, 6 policías. ¿Cómo pueden mantener una base tan grande que nos ha costado millones de soles? Al Estado ha costado millones de soles. Entonces, a veces los entregamos a los gobiernos locales, también pasa lo mismo. Terminan las bases siendo obviamente depósitos de los gobiernos locales y no se han usado. Entonces, el plan que tenemos es que realmente esas bases se conviertan, ¿por qué?, en centros de producción. Nos ha costado millones de soles esas bases grandes. La base de Pizarro, por ejemplo, son como 4 manzanas. ¿Se da cuenta? Entonces, para lo cual tenemos que hacer un trabajo articulado. Puentes, caminos, para que primeramente tiene que entrar el Ministerio de Cultura para darle soporte técnico y apoyo en fertilizantes y pesticidas a los agricultores, solamente tecnología para saber qué es lo que tienen que sembrar. El BRAE es una de las zonas más ricas del Perú. Sin embargo, es la más pobre. 5 regiones. Fíjate, el BRAE tiene Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Apurímac. Entonces, yo siempre digo, el BRAE no es un problema, es una oportunidad. Tenemos que trabajar ahí. El Ministerio de Cultura, claro, pero apoyando al agricultor. Alguna vez yo entrevisté a agricultores del BRAEM que querían la sustitución, que es más, estaban involucrados sustituyendo sus cultivos, pero a la hora que hicimos los cálculos y me contaron cuántas horas les había demorado llegar por tierra hasta Lima, más rápido llegabas en avión de Moscú a Lima que del BRAEM a Lima. Entonces, el problema es que mientras para el campesino, producir coca donde viene un señor con plata en la mano y te paga, no lo que deberían pagarle, ¿sabes? Porque en la cadena de ese negocio el que menos gana es el campesino, pero igual tiene al comprador ahí en la puerta de la chacra, ¿no es cierto? O la entrada de la chacra. Y tienes en el otro lado productos para los que no tienes la ayuda que deberías tener, y lo peor al final del camino es que no tienes cómo sacarlos, cómo ponerlos en el mercado. Justamente ese es el problema que tengo que resolver. ¿Qué es lo que yo sé? Como te decía, el Ministerio de Cultura ya tiene apoyo al agricultor en sembrar su piña. ¿Qué pasa? El Ministerio de Transportes tiene que hacer los caminos, los puentes que permitan llegar ese producto hacia los centros de transformación que deben estar en el mismo BRAE. Y ahí es donde trabajamos con las bases.
La policía podrá agarrar una pequeña parte, pero definitivamente ahí deben convertirse en 44 centros de producción donde la piña se convierte en conserva. ¿Ahí quién entra? El Ministerio de la Producción, para conservar. De ahí, ¿quién viene? Viene el Ministerio de Comercio Exterior y Comercio para sacar esa conserva y colocarlo en los mercados nacionales e internacionales. Mira, porque el BRAE es una zona sustancialmente de oportunidades. No solamente tiene 5 regiones con una biodiversidad increíble, está a 40 minutos de los puertos más importantes del Perú, del Callao y de Pisco. O sea, y al frente de estos puertos, ¿qué tenemos? El Asia, el gran mercado del mundo. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista estratégico, porque ese es el trabajo, y ya lo anunció el señor presidente en el Consejo de Ministros que tuvimos en el BRAE justamente hace 2 semanas, crear la autoridad autónoma del BRAE, igual que Reconstrucción con Cambios. No hacer lo que se hizo anteriormente, donde se nombra una autoridad que coordina con los ministerios. No. Acá va a ser la autoridad autónoma, donde va a tener un presupuesto sustancial para que esa autoridad construya puentes, haga caminos, haga centros de producción, genere el apoyo que se necesita para el agricultor, de tal forma que al agricultor pueda vivir dignamente sembrando. Mira, yo te quiero, si tú me permites, Nicolás, te voy a contar una anécdota que lo he contado en varias oportunidades y es lo que me pasó a mí cuando yo estaba en el frente Ucayali, en la zona de emergencia. Estaba patrullando de San Pedro de Chivas a Guaitía, en una trocha, y donde yo llevaba más o menos como 40 hombres, yo era el jefe de patrulla, y encontramos una casa en la trocha donde estaban sembrando coca, pero que estaban secando la coca en la parte del frente de la casa. Tienen siempre un descampado donde siembran secan la coca. Entonces yo dispuse que se acopiara, se juntara la coca y lo quemamos. Entonces eran 3 niños, 2 niños y una niñita. Era una pareja, entonces se pusieron a llorar los niños, se pusieron a llorar la mujer, el hombre en una esquina, cabizbajo. Entonces yo me acerco a llamar la atención. Dije, ¿pero por qué tiene que estar sembrado? Entonces solo me contestó una cosa, Nicolás. Me dijo, ¿y ahora qué van a comer mis hijos los próximos meses? En ese instante dispuse que todas las patrullas sacan a su rancho de combate que teníamos, le entregamos todo, abortamos la misión y regresé a Pucallpa a darle parte al almirante. Señor, estamos sembrando pobreza nosotros, estamos sembrando miseria. Eso no es correcto. ¿Cómo le podía responder a ese agricultor? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, el agricultor, como tú dices, esa es la cadena más débil. Hay que darle a esa gente ahora, la posibilidad. El problema, ministro, es que ya está ocurriendo en este momento. Una persona que conoce mucho del BRAEN me dice que ya el BRAEN no es el problema principal con respecto al narcotráfico, que ya el cultivo, con el desarrollo de nuevas variantes de hoja de coca, se está sembrando incluso en la selva baja, y que la extensión del cultivo es simplemente impresionante, cómo se ha multiplicado. Y eso nos enfrenta al mismo problema, ya no en el BRAEN, en el Perú entero, ¿no? En toda la zona de la selva alta y de la selva baja. Pero dejemos el asunto por hoy ahí con respecto a este tema. Mira, si tú me permites, ahí, Nicolás, tomando la zona complicada que se viene, el Putumayo, frontera con Colombia, Madre de Dios, frontera con Bolivia. Esas son 2 zonas complicadas que tenemos que comenzar a intervenirlo, y ya estamos interviniendo en las Fuerzas Armadas, pero por eso tenemos que exterminar con el BRAE, reposicionar nuestras fuerzas para hacer frente a estas 2 zonas complicadas. Acuérdate de lo que estoy diciendo, el Putumayo, frontera con Colombia, Madre de Dios, frontera con Bolivia. Ahora, ustedes se han reunido en el gabinete y están en coordinación con el presidente. Tienen que haber hablado cómo enfrentar esta situación. Es decir, lo más inmediato es la última denuncia que ha salido con respecto al plagio, el supuesto plagio al que el presidente recurrió para elaborar su tesis de maestría. ¿Cuál es la respuesta del gobierno sobre esto? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Mira, respecto a eso, yo creo que la universidad tiene que actuar en forma responsable. Y yo acabo de escuchar la entrevista anterior con el dueño de la universidad, donde habla de que esta maestría fue el 2012. Yo no sé si el 2012 el señor presidente conocía a esta señora Karen López o a este señor Pacheco. Entonces, yo pienso que debe haber una investigación seria, responsable de las autoridades, para determinar la veracidad de estas denuncias,
porque no podemos estar tocando o manchando honras de las personas solo por manifestaciones o cosas que ahora, como dices, esta señora lo que dice es ley, entonces eso no es correcto. Claro, o sea, pero lo que sí es cierto es que se necesita esclarecer estos hechos de manera transparente y sin ningún sesgo político, ¿no? Es decir, lo que le interesa saber al peruano y a las peruanas comunes y corrientes es la verdad. Exitosa. Es decir, por ejemplo, en este caso, si hubo plagio o no hubo plagio, que lo acrediten las autoridades pertinentes, comenzando por la universidad y el Ministerio Público. Pero en segundo lugar, el secretario, quien fue por meses secretario general de la Presidencia de la República, está prófugo. 2 sobrinos del presidente están solicitados por la justicia. Personas que eran asiduos concurrentes a Palacio de Gobierno están involucrados en investigaciones muy serias vinculadas a la corrupción. Y la propia fiscal Zoraida Ábalos llegó a la conclusión de que habían suficientes elementos como para abrir una investigación sobre el propio presidente. Ahora, resolvió algo que nadie entendió. Concluye que hay mérito para abrir una investigación, pero decide hacerla el año 2026. Entonces vamos a esperar hasta el año 2026, en el supuesto que el presidente termine su mandato en el 2026 para saber la verdad. O sea, ¿no es mejor que el país sepa si el presidente estuvo o no involucrado en los hechos de corrupción que se atribuyen a su entorno? mira, Nicolás, yo como siempre he dicho, o sea, las autoridades tienen que hacer su trabajo, el Ministerio Público hacer su trabajo, las personas que cometieron ciertos actos tienen que responder por sus actos ante la justicia. Lo ha dicho el presidente en varias oportunidades, así debe ser. Pero las investigaciones tienen que ser, como tú dices, rápidas, serias y responsables. No pueden ser producto de lo que dijo esta señora o lo que creyó, lo que escuchó. Eso no es correcto. Entonces, definitivamente yo lo que sí pediría es a las autoridades judiciales y al Ministerio Público que hagan su trabajo, pero en forma responsable. En forma responsable y que cada uno es responsable individualmente de lo que hizo. Eso es lo que tenemos que aclarar. Y nosotros estamos, el Ejecutivo y el Presidente siempre nos llevan en esa línea. O sea, que se hagan las investigaciones que tienen que hacer. Exitosa. Entonces, en ese sentido, creo que el gabinete está bastante sólido. Trabajamos. Esta semana vamos a tener por lo menos 3 consejos en provincia. No te imaginas los resultados que están trayendo estos consejos. ¿Por qué? Por una simple razón, Nicolás. El alcalde de ese distrito chiquito tiene la oportunidad de hablar directamente con el ministro y gestionar su proyecto en ese momento. Eso no se ha hecho en ningún otro gobierno. Ahora, viene una semana crítica porque se va a interpelar a 4 ministros, incluyendo el presidente del Consejo de Ministros, y con este agregado, ¿no es cierto?, del supuesto plagio, ¿no?, que tienen por supuesto que esclarecerse, como usted dice, ministro, lo antes posible. Esto ha provocado declaraciones como esta. Esto fue lo que dijo Adriana Tudela. Yo no sé si podemos escucharla para... Sí, adelante, por favor. Yo me he pronunciado respecto a este tema y he señalado que si llegado a cierto punto vemos como única salida de la crisis el adelanto de elecciones, yo no tendría ningún problema en apoyar ese adelanto de elecciones. Digamos, si es que no llegamos a encontrar otra salida, por ejemplo, la vacancia. Yo hasta el día de hoy, como señalo, creo que es la salida lógica, creo que no descarto poder presentar una próxima moción. Y creo que si bien no tenemos los votos el día de hoy, tampoco descarto que sea una posibilidad tenerlos el día de mañana. Simplemente, digamos, hablando hacia futuro, hipotéticamente, yo no descarto al 100% la posibilidad de la vacancia. Aún creo que es posible. Bueno, esto es un anuncio de lo que podría pasar, ¿no es cierto? Que otra vez entremos en la discusión de la vacancia. Ahora, el problema que se plantea y cuál es, ¿de qué depende que el presidente sea vacado o no? De los votos supuestamente el señor Vladimir Cerrón. Yo no sé cuánta fuerza tenga en este momento, ¿eh? pero en términos reales. Pero lo cierto, y una de las críticas que el propio monseñor Pedro Barreto hizo acá en Exitosa al presidente, el mismo día que le invocó al presidente a que lo reciba en Palacio para hablar con él cara a cara y decirle lo que pensaba y proponerle salidas a esta situación. Lo que él decía, en resumen, el monseñor, el cardenal, era: no puedes poner ministros a cambio de que voten
de determinada manera en el Congreso. Es decir, yo le doy a Cerrón el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, y a cambio de eso el señor Cerrón es mi guardaespaldas en el Congreso para que no me vote. ¿Por qué? Porque lo que te genera eso es un gabinete donde no, está alguna gente que no debería estar ahí por razones técnicas, porque si los hubieras escogido por razones técnicas ni siquiera hubieras pensado en ello. Eso era lo que decía en resumen Monseñor Barreto. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se asume un planteamiento de esa naturaleza? O sea, en un momento tan crítico, ¿por qué no se abre la posibilidad mientras se resuelve qué va a pasar con este pobre país? ¿Qué va a ocurrir con el Perú? Ahora tenemos urgencias que tendrían que afrontarlas un gabinete de consenso, ¿no? Mira, Nicolás, yo he hablado varias veces con los congresistas. Exitosa. He estado en varias oportunidades en el Congreso. Hemos tendido la mano. Yo te voy a... El 5 de abril. El 5 de abril hemos estado ahí horas. Hemos salido, nos hemos puesto de acuerdo que realmente tenemos que trabajar por el país. La Comisión de Defensa con el Ministerio de Defensa, la Comisión de Cultura con el Ministerio de Cultura, la Comisión... O sea, salimos todos. Al día siguiente, como si hubiera hablado con otras personas. Entonces, mira, estamos así hace 6 años, Nicolás. No ahora, hace 6 años estamos. El Congreso. Yo les he dicho una cosa, y los vuelvo a decir a los congresistas, sobre todo los de provincia. Sus pueblos, sus distritos, no lo van a juzgar por si votaron o no votaron por A o B. Los van a juzgar si ustedes fueron los artífices, los articuladores, para que ese pueblito tenga su posta médica, para que ese pueblo resuelva su problema de su educación o del agua. Esa es su función de representatividad. Les he dicho claramente, o sea, ellos tienen una función legislativa, tienen una función fiscalizadora, que deben hacerlo perfectamente, y tienen una función, una tarea de representatividad. Y por si acaso, se los he dicho varias veces, sus pueblos lo van a recordar si le resolvieron el problema de su posta, de su colegio, de su escuelita, de su agua. No lo van a recordar porque si votaron A, B o Z. Tenemos que saber cuál es nuestra misión en este país. Se los he dicho varias veces, Nicolás, y quiero volver a repetirles acá. O sea, tenemos que trabajar por el país. Claro, pero ese es el problema. Entonces, claro, hace 6 años, Nicolás. Pero la salida, es cierto que desde que comenzó el gobierno del presidente Castillo lo han estado bombardeando con el tema. De acuerdo, desde el día que puso, pero en el caso del presidente Castillo, desde el día que puso pie en Palacio de Gobierno. Pero ¿cómo sales de esa situación? Haciendo un gobierno eficiente. Haciendo un gobierno que haga eso que usted dice, ministro, que tienen que hacer los congresistas por su pueblo, que el país sienta que eso es lo que está haciendo el gobierno por todos los peruanos. Exitosa. Entonces, y ese sentimiento es el que no existe por las características. O sea, se ha cambiado cuántas veces de gabinete y hay gente que está dispuesta a fajarse por el país en un momento crítico. Máximo San Román, con el que hemos conversado el otro día, que nos contó la reunión con el presidente. Máximo San Román ha sido uno de los más duros críticos del presidente Castillo y del gobierno. Y él dice, lo dijo acá, hagamos como que hoy todo empieza hoy. Es decir, hagamos como que este es un nuevo comienzo, busquemos encuentros. Yo estoy dispuesto, él está dispuesto, uno de los enemigos del gobierno está dispuesto a buscar términos de entendimiento para que se haga con el respaldo del acuerdo nacional o de quien fuera, un gabinete de consenso, que tenga el respaldo de la mayoría de peruanos. ¿No es cierto? Que la gente vea un gabinete y diga, ahora sí podemos confiar en esta conducción y se empiecen a afrontar las tareas y a ver quién se atreve a plantear en esos términos una vacancia que no tenga un sustento consistente, porque usted no puede negar que necesitamos saber también la verdad, ¿no? Si el presidente estuvo metido o no, lo queremos saber ahora. Si el presidente plagió o no, lo queremos saber. Sí. Y en función de eso se tomarán las conclusiones que tengan que tomar. Mira, totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. Ten la certeza que nosotros en el Ejecutivo estamos dispuestos a atender esos puentes, lo hemos pedido. El presidente lo pide siempre, porque sabemos que es el único camino. Yo, acá la congresista Tudela, ¿qué es lo que dice? Vacancia. O sea, ¿qué es lo que dicen todos? O sea, están abocados, ya no vacarlo, por A veces estamos diciendo, hay que vacarlo y hay que buscar los 87 votos para vacarlo. Sin importar si hay razón o no. Entonces, ¿eso es legislar? ¿Ese es trabajar por el Perú? O sea, no tienen ningún objetivo más que ese objetivo. Entonces, realmente creo que es momento y como ojalá realmente yo le pido a Dios sobre todo, que nos ilumine para buscar este consenso, para comenzar a caminar en provecho del país. Y yo estoy trabajando por mi patria, te juro. Yo tengo 40 años
he trabajado 40 años al servicio de mi país como integrante de la Marina de Guerra, orgulloso de la Marina, y trabajaré siempre en la trinchera, como digo, que el país me asigne. Así estamos formados nosotros. Entonces, no tenemos temor, y por una razón. Porque mi mayor arma es mi conciencia. Mi conciencia es mi mayor arma. La tengo limpia. El momento que la mancho, pierdo el arma que me da la posibilidad de luchar. Ahora, pregunta en las redes, hemos hecho un reporte desde temprano esta mañana con María-Estefany Tiznado sobre un caso dramático. Ha habido en San Juan del Lurigancho una balacera, 2 niñas están gravemente, una de ellas está sobre todo gravemente herida. Es más, la madre con lágrimas atravesadas, así desgarrada por las lágrimas, dice que los médicos le han reportado que probablemente esa criatura no vuelva a caminar si es que se salva, porque aparentemente una de las balas le ha caído en la columna y le ha dañado la médula. Y esto no es sino una señal del clima tremendo de inseguridad. Entonces la gente pregunta, ¿y en qué momento salen las Fuerzas Armadas a la calle? ¿En qué momento vamos a sentir que le volteamos el partido a los delincuentes? Mira, Nicolás, nosotros estamos y eso es otra situación. Estamos trabajando prácticamente ya 2 meses, alrededor de 90 días, apoyando a la Policía Nacional acá en el Perú, en Lima y Callao, y en algunas provincias, donde tenemos operativos permanentes y diarios. No sé, nadie los publica. Ahora, yo te digo una cosa, es correcto. Hay que pensar que tenemos 1,5 millones de venezolanos que han ingresado, muchos de ellos de bien vivir, yo los saludo, son gente muy trabajadora, pero también viene gente infiltrada dentro de estos grupos. Tenemos una ley de las restricciones de uso de las motos lineales en el Congreso. O sea, no les importa, pues. O sea, eso no es prioritario. ¿Te das cuenta? Entonces, dice, pero eso es culpa del Congreso también, el que no se hagan las cosas que se deberían hacer. Es que mírame, es una ley tan simple. Si tú te das cuenta la cantidad de delitos que se cometen en motos lineales, es tremenda. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente hay que restringir y hay que normar el uso de este tipo de vehículo en zonas específicas y en lugares específicos. Porque obviamente yo no voy a restringir, por ejemplo, en la selva, pues, ¿no? Eso tiene que haber una regla. Entonces, eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar juntos. Es decir, ¿sabe qué? ¿Cómo resolvemos el problema de la inseguridad? Obviamente tenemos la posibilidad de los votos lineales, tenemos la posibilidad de integrar a los serenos con muy pequeño entrenamiento, armarlos con armas no letales para ser parte del equipo que trabaja contra la inseguridad. Eso tenemos que trabajarlo juntos. Eso es legislar, por ejemplo, ¿no? Y eso es una situación que deberíamos estar sentándonos bien. Más allá de lo que resuelva el Congreso, hay cosas que el Ejecutivo debería hacer, es decir, la estrategia de establecer cuadrantes, de integrar, es decir, de sumar todas las fuerzas que puedan ayudar a enfrentar a la delincuencia para neutralizarla, la policía, los serenos, los vigilantes particulares, las organizaciones de vecinos, el integrar las cámaras de seguridad. O sea, hay muchísimas cosas que se deberían estar haciendo y no se están haciendo. Mira, lo que pasa es que es cierto, o sea, definitivamente hay una inseguridad fuerte, también hay una sensación fuerte. El día viernes, el día sábado, la policía ha capturado 100, una banda de 100. No se ha conocido eso. La policía está trabajando. No te imaginas el esfuerzo que está haciendo nuestra policía. Nosotros estamos ayudando, como te digo, con 97 patrullas. Permanentemente en las zonas más complicadas. Hemos entrado a las zonas más peligrosas para desarticular bandas. Bueno, desgraciadamente probablemente no tenemos la difusión que quisiéramos para dar un poco más de confianza a la población. Estamos trabajando, yo sé que el problema es complicado. ¿Y es complicado por qué, Nicolás? Estamos viendo de una pandemia que no ha existido durante la historia del Perú. Porque esta pandemia nos ha llegado a nosotros. No nos llegó la gripe española. Nos llegó, ahí está, acá sí nos ha llegado, ya te imaginas con las consecuencias, donde la economía está destrozada. No nuestra economía, la economía del mundo. Con una situación migratoria complicada y con una situación política complicada, ya te imaginas cómo se pone. Entonces, este es el momento en que realmente debemos unirnos. Yo les pido encarecidamente, te juro, de todo corazón, al Poder Legislativo, que sentémonos a trabajar. Yo sé que el país nos va a agradecer,
el país nos va a agradecer. Palabra, o sea, el Ministerio de Defensa está guiando a trabajar en cualquier... Una última pregunta, ministro. ¿Van a observar la ley que modifica la composición del Consejo Directivo de SUNEDU y hace otras modificaciones? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Bueno, ¿Ya lo decidieron? Ya el presidente lo anunció en Nazca el día viernes. Vamos a observar la ley porque eso está totalmente colisionada con la mejora de la educación. Se ha trabajado, no de este gobierno, ¿eh? La reforma educativa viene de varios años atrás. Entonces, tirar abajo todo el trabajo de tantos años por un capricho político, me parece que eso no es responsable. Pero parte de ese capricho político lo sostiene Perú Libre. Bueno, pues lo estoy diciendo. El partido que es parte del gobierno en este momento. Mira, cuando yo hablo de los congresistas, hablo de todos. Hablo de los 130 congresistas que tenemos que trabajar. Mira, te voy a si me permite, porque eso no lo he hablado anteriormente, estuve despachando con el presidente el día sábado, pero el día viernes en la noche. Vamos a embarcarnos en un proyecto para hacer 1083 puentes. ¿Por cuánto? 700 millones de soles. Mira, 1083 puentes, 700 millones. O sea, un puente, 200, 300 millones. ¿Tú te imaginas cómo va a cambiar la vida de ese niño que se demore 2 horas para ir a su colegio que queda al otro lado del río y que después mañana más tarde se demore 10 minutos? O sea, ese es el trabajo en que el presidente Castillo está embarcado. ¿Vamos a hacerlo con quién? Con los batallones de ingeniería del ejército, donde no va a haber posibilidad. De la construcción. Es correcto. O sea, va a ser convenios específicos con resultados específicos, donde esperamos, ya estamos haciendo 12 puentes. Tenemos que hacer no menos de 20 puentes mensuales. Son puentes de 30, 40, 50 metros de luz, no son grandes puentes, pero resuelve grandes problemas. Ministro, tenemos lamentablemente que terminar por hoy. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros aquí en Exitosa y el país entero está esperando una respuesta, tanto de ustedes como del Congreso, pero así como estamos no podemos seguir, eso está claro. Así como estamos, no damos más los peruanos. Muchas gracias, ministro. Te agradezco solamente para invitarte la próxima semana, quizás la próxima semana vamos a irnos al BRAE. Quisiera que nos acompañen no solamente Exitosa, sino todos los medios de comunicación, para que conozcan que el BRAE es una región de oportunidades. Vamos a ir, voy a llevarlos todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para poder interactuar no solamente con los soldados, sino con la población. Muchas gracias, ministro. Ok, gracias. Son las 10 de la mañana, nos vamos a la pausa. Volvemos con más.